Acabas de llamar a mi osito bebé, ¿no? Mi futuro marido, Stanley, trabaja como repartidor y estábamos en casa de sus padres para anunciar nuestro matrimonio. Sin embargo, tenía la sensación de que las cosas no irían bien con mi suegra, a pesar de ser nuestra primera vez. Tranquila, mami osa. Déjalo pasar, solo por hoy, ya que es un día alegre. Curiosamente, esta madre y su hijo solían llamarse entre sí mamá osa y bebé oso. Oh, lo siento, Joanna, no pude quedarme callada porque te escuché llamar a Stanley bebé. Por favor, ten cuidado con eso de ahora en adelante. Me sentí incómoda con esta madre y este hijo y decidí mantener una distancia razonable con mi suegra a partir de ese día. Sin embargo, cuando mi madre falleció, mi suegra hizo un comentario increíble que cambió nuestra relación. Tu mamá murió de una enfermedad, ¿verdad? Tienes suerte, Joanna, eres hija única, así que recibirás todo el dinero del seguro en el funeral. Mi suegra parecía feliz por la muerte de mi madre, y Stanley la apoyó en esto. Mi nombre es Joanna y tengo 33 años. Desde muy joven, mis padres siempre estaban ocupados con el trabajo, pero ahora entiendo que trabajaron duro para asegurarse de que no me faltara nada. Sin embargo, tan pronto como tuve la edad suficiente para recordar, a menudo me dejaban en la casa de mis abuelos, que estaba cerca. Desde la escuela primaria, iba a la casa de mis abuelos para no tener que estar sola en casa. Pero la ausencia constante de mis padres me hacía sentir un poco sola en ese momento. Mi abuela era muy amable, aparentemente tratando de llenar ese vacío, y siempre me prestaba atención. Siempre tenía mis bocadillos favoritos listos cuando regresaba de la escuela y me ayudaba con la tarea y jugaba conmigo, lo que hizo que la quisiera mucho. Mi abuelo parecía un poco distante en comparación con mi abuela, lo cual daba un poco de miedo, pero siempre me esperaba delante de la casa cuando llegaba la hora de volver. Gracias a mis padres trabajadores y a los abuelos que siempre velaron por mí, pude crecer sin ninguna dificultad y ahora solo puedo sentirme agradecida. Sin embargo, quizás por mi educación, mi sueño ha sido convertirme en ama de casa, apoyando a mi marido y a mis hijos a diario y gestionando perfectamente las tareas del hogar. Me encantaría construir una hermosa casa y vivir allí tranquilamente. Después de terminar el instituto, fui a la universidad y después elegí una empresa estable entre las ofertas de trabajo que recibí, empezando mi carrera como oficinista. No buscaba un trabajo satisfactorio ni idealista, era simplemente un medio para ganarme la vida. Por supuesto, hacía bien mi trabajo, pero mi objetivo era salir a tiempo todos los días. El lugar de trabajo tenía un gran ambiente, nadie hacía comentarios sarcásticos, y sentí que era un buen lugar para mí. Sin embargo, como tenía un fuerte deseo de casarme, tenía la intención de dejar mi trabajo una vez que me casara, pero la realidad no me brindó esa oportunidad. Antes de darme cuenta, habían pasado 8 años y ya había cumplido 30. Al principio, me resigné a trabajar solo para llegar a fin de mes, pero a medida que gané experiencia, comencé a encontrar satisfacción en mi trabajo. Fue durante esta época cuando conocí a Stanley, un repartidor que era 5 años mayor que yo. Un día, cansada del trabajo y caminando distraída hacia casa, me lo encontré sin darme cuenta que llevaba un paquete grande. Choqué con él y caí. Oh, lo siento, ¿estás bien? Stanley se acercó de inmediato para ayudarme y me habló. En realidad, solo había golpeado ligeramente el paquete, pero como estaba cansado, caí más dramáticamente de lo esperado. Por vergüenza y consternación, no pude levantarme de inmediato. Sí, estoy bien. Lo siento por no mirar por donde iba, dije. Mientras decía esto, miré el rostro de Stanley por primera vez mientras me ofrecía su mano. En ese momento, me enamoré a primera vista. Su apariencia coincidía perfectamente con mi gusto. Stanley revisó cuidadosamente para ver si estaba herido, pero yo estaba obsesionado con su rostro. Te daré mi tarjeta de presentación, así que si encuentras alguna lesión más tarde, por favor contáctame aquí. Tomé la tarjeta y también le dije mi nombre. Después de reorganizar su paquete, Stanley se quitó el sombrero y se disculpó, diciendo, lo siento por eso. Por favor, discúlpame, antes de apresurarse a regresar a su trabajo.
Afortunadamente, no sentí ningún dolor en los días siguientes, pero una parte de mí estaba decepcionada por eso. Desde ese día, no podía sacarme a Stanley de la cabeza, estaba distraída en el trabajo y cometía más errores. Decidí enfrentarme a mis sentimientos. Hola, soy Joanna. Soy la que te chocó en el trabajo el otro día. Oh, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Stanley sonaba muy nervioso y preocupado por teléfono. No, no me lastimé en absoluto. Lamento si esto te molesta, pero he estado pensando en ti desde ese día. Te pido disculpas por lo repentino. Mi cabeza se quedó en blanco por el nerviosismo, y tanto mi voz como mis manos temblaban. Gracias. Si no te importa, podríamos encontrarnos en algún momento. Esta llamada telefónica nos llevó a hacer planes para cenar juntos. Unos días después, nos volvimos a encontrar, y al verlo con ropa informal elegante en comparación con su atuendo de trabajo por primera vez, sentí que mi corazón se agitaba una vez más. Cenamos en un restaurante que Stanley había reservado. Al principio, los dos estábamos nerviosos, pero a medida que nos íbamos tomando unas copas, nos fuimos abriendo poco a poco y la conversación fue fluyendo. Empecé a pensar que Stanley podría ser mi destino. Justo antes de conocerlo, había visitado a una adivina que me había recomendado una compañera de trabajo, algo que normalmente no haría. El hombre de tu destino es mayor, exactamente tu tipo, y lo conocerás muy pronto, me había dicho la adivina. No suelo creer en esas cosas, pero esta vez fue tan acertado que no pude evitar pensar que era el destino. De hecho, hablar con Stanley fue tan agradable que el tiempo pasó volando. Como no quería que nuestro tiempo juntos terminara y quería pasar más tiempo con él, me atreví y le pregunté, si no estás saliendo con nadie en este momento, ¿considerarías salir conmigo? A lo que Stanley respondió, gracias, Joanna. Si te parece bien, entonces, por supuesto. Y así fue como comenzó nuestra relación. Unos meses después, mi padre falleció inesperadamente de camino al trabajo. Tuvo un ataque cardíaco y falleció. Es chocante que mi padre, que como siempre se fue de casa diciendo hasta luego, nunca regresó. Incapaz de pensar en nada debido al shock y sin poder concentrarme en el trabajo, tomé unas semanas de licencia paga. Creo que preocupé a Stanley porque no podía contactarlo, pero aunque no respondí, con frecuencia me enviaba mensajes de preocupación. Joanna, ¿estás bien? Solo piensa en tu papá por ahora. Esperaré tu contacto hasta que te sientas bien. Sin abandonarme, Stanley siempre se preocupó por mí y continuó ofreciéndome palabras cálidas. Pasaron los meses y, mientras mi vida diaria volvía gradualmente a la normalidad, Stanley me propuso matrimonio. No puedo reemplazar a tu padre, pero de ahora en adelante, quiero ser yo quien te apoye. Por favor, cásate conmigo. Conmovida por los sentimientos de Stanley, asentí de inmediato con la cabeza, las lágrimas fluyeron libremente. Más tarde me enteré de que cuando era estudiante universitario, perdió a su padre por una enfermedad y desde entonces vive con su madre. Por eso, cuando yo perdí a mi padre, él pudo empatizar con mis sentimientos como si fueran los suyos. Unos días después, fuimos a la casa de Stanley para presentarnos a nuestro matrimonio. La madre de Stanley, que nos recibió, era una mujer muy hermosa. Gracias por venir, Joanna. Soy Diana, la madre de Stanley. Puedes llamarme mamá Osa. Me quedé helada por un momento ante sus palabras. Es difícil pedirle que use ese apodo en la primera reunión. Sonreí, Riley aplaudiendo su comentario en mi corazón. Sí, es verdad, pero tómate tu tiempo y algún día, por favor, llámame así. Al escuchar las palabras de mi suegra, me sentí un poco más relajada. Esto se debía a que su conversación sobre el futuro sugería que no me había rechazado de plano en esta etapa. Aún así, Baby Bear ha dado un paso adelante, ¿no? Me sorprendió escuchar que consiguió una novia después de aproximadamente un año. Ya era hora. Parecía que la madre de Stanley había estado preocupada por él desde que tenía más de 35 años y no mostraba signos de casarse. Una vez que Baby Bear tuvo una novia, se apresuró a mudarse de la casa. Cuando miré a Stanley sin darme cuenta, su cara estaba roja de vergüenza. Tuve que hacerlo.
Si Joanna supiera que estaba viviendo en un apartamento tan viejo, seguramente se sentiría decepcionada, dijo. Eso es un poco duro, ¿no? Hemos estado viviendo aquí juntos durante tanto tiempo. De hecho, el apartamento era muy pequeño y no tenía mucho glamour, pero Stanley y su madre parecían llevarse muy bien. Más tarde, su madre sacó el álbum de Stanley y comenzó a hablar sobre su infancia. Escuché con calidez, ya que quedó claro que Stanley fue criado con todo el amor que su madre podía darle. De repente, su madre me hizo una pregunta. Escuché que trabajas en una oficina, Joanna. ¿Cuánto ganas? Supongo que es más o menos la cantidad promedio. Creo que es menos de lo que gana Stanley, pero es suficiente para vivir, respondí, sin entender la intención detrás de su pregunta. Sin embargo, yo no sabía el salario de Stanley y, por supuesto, él tampoco había mencionado el mío. Al mirarlo, parecía incómodo y apartó la mirada de mí. Stanley también trabaja, así que creo que nos las arreglaríamos bastante bien, incluso si tuviéramos hijos en el futuro. Pensé que tal vez estaba preguntando para asegurarse de que tuviéramos suficientes ingresos para criar a los niños, ya que parecía ansiosa por ver a los nietos. Menos que Baby Bear. Eso no es nada bueno, ya sabes. Baby Bear es un empleado por contrato. Impresionada por esta revelación de su madre, me sentí nerviosa y tuve que responder rápidamente. Aunque es un empleado por contrato, Stanley trabaja muy duro. Finalmente. Entendí por qué Stanley se había mostrado incómodo. Debía tener miedo de que descubriera que era un trabajador por contrato. Sin embargo, cuando la atmósfera se puso tensa, Stanley rompió rápidamente el silencio. Hola, mamá Osa, Joanna tiene razón. He estado trabajando mucho. Mucho en este trabajo. Ya ha pasado más de un año. Me sorprendió la repentina declaración de Stanley. Primero, fue sorprendente que llamara a su madre mamá Osa, pero más importante aún, algo más me llamó la atención. ¿Eso significa que no has tenido ningún otro trabajo durante más de un año? Sí, así es. Me ha resultado difícil encontrar el trabajo adecuado. Decidí pensar que tal vez casarse cambiaría su mentalidad y no presioné más el tema. De repente, la cara de su madre se puso roja de ira y gritó. Acabas de llamar a Baby Bear, bebé, ¿no? Resultó que estaba enojada porque inadvertidamente me había referido a Stanley como bebé antes. Lo siento. Debería haberlo dicho, Stanley. Abrumado por su intensidad, me disculpé rápidamente. Tranquilízate, mamá Osa. Déjalo pasar, solo por hoy. Ya que es un día de celebración. Las palabras de Stanley parecieron devolverla a sus cabales. Oh, lo siento, Joanna. No pude quedarme callada porque llamaste a Baby Bear, bebé. Por favor, ten cuidado con eso de ahora en adelante. Respondí con un suave, sí, pero sentí un escalofrío en la columna debido a la atmósfera inquietante. Lamento no haberte contado que soy una trabajadora por contrato, se disculpó Stanley nuevamente cuando llegamos a casa. La extraña intensidad de su madre me había asustado y me había olvidado por completo de la situación de Stanley. Está bien, siempre y cuando no dejes tu trabajo con frecuencia y trabajes de manera constante a partir de ahora. Eso es todo lo que pido. Más importante aún, ¿tu madre no está en contra de nuestro matrimonio? Por el comportamiento de su madre, estaba claro que adoraba a Stanley. Pensé que nunca permitiría que Stanley estuviera con alguien más. No, no es eso en absoluto. Estaba diciendo lo ansiosa que estaba por ver la cara de la novia. Es bueno escuchar eso. Aún así, me sorprendió la forma en que ella quiere que la llames. La madre de Stanley, que quería seguir siendo joven, le había pedido que la llamara mamá Osa desde que estaba lo bastante consciente para hablar, porque ella se resistía a que la llamaran madre. El encuentro inicial con mi suegra fue intenso y, aunque me preocupaba que pudiéramos llevarnos bien, me llenaba de esperanzas una vida de casada feliz con Stanley. Había soñado con ser ama de casa después del matrimonio, pero en realidad seguí trabajando, en parte porque ya no pensaba en dejarlo.
Pero también porque me sentía realizada en el trabajo que había estado haciendo durante muchos años. Las cosas con Stanley iban bien y él seguía trabajando sin dejar su trabajo. Tal como dijo la adivina, estaba convencida de que él era mi destino. Como solo veía a la problemática suegra unas pocas veces al año, me las arreglaba para salir adelante mientras mantuviera la boca cerrada tanto como fuera posible para no provocarla. Pude mostrarle mi vestido de novia a mi madre, así que después esperaba mostrarle a mi nieto. Sin embargo, en el segundo año de matrimonio, mi madre falleció por una enfermedad. Como mi ciudad natal estaba muy lejos, no pude estar allí para sus últimos momentos. Nunca imaginé que después de perder a mi padre hace solo unos años, mi madre también fallecería. Stanley estuvo a mi lado, pero yo estaba muy deprimida y no podía pensar en nada. Al ser la única familia que tenía, tuve que actuar como la principal de luto y de alguna manera me las arreglé para organizar el funeral. Mi suegra asistió al funeral, pero tan pronto como terminó y solo estábamos los tres, dijo algo escandaloso. Ahora que los padres de Joanna se han ido, soy la única que necesita que la cuiden en su vejez, lo que debe ser un alivio. ¿Se suponía que eso era una forma de consideración hacia mí? No podía creer que ella dijera algo así. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté en voz baja, tratando de reprimir la ira que brotaba dentro de mí. Bueno, ¿qué quieres decir? Es justo lo que dije. La nuera debe cuidar a sus suegros en su vejez. Ahora que solo hay una persona a la que cuidar en lugar de dos, ¿no es eso algo bueno? Mamá Osa, este no es el momento de decir esas cosas. Aunque Stanley siempre había tratado de complacer a su madre y estaba de acuerdo con sus opiniones, esto era algo que no podía tolerar. No planeo que mi nuera me cuide por ahora, pero piénsalo. Tener menos personas a las que cuidar significa que se necesitará menos dinero, así que bebé Osa también debería sentirse afortunado. Su madre se estaba riendo a carcajadas, encontrando algo divertido en la situación. Además, un funeral solo para la familia es muy modesto, pero caro y sin sentido. ¿Verdad? Si fuera yo, ni siquiera querría un funeral tan pequeño. Allí estaba, tocando fondo, pero logré la tarea poco habitual de organizar el funeral de mi madre e hice todo lo posible para despedirla. Justo cuando finalmente estaba recuperando el aliento después del funeral, los incesantes comentarios de mi suegra se sintieron como golpes físicos y llegué a mi límite. No bromees con esto. ¿Por qué dices esas cosas? Basta. Aunque estaba gritando en mi cabeza, mi voz salió débil, aparentemente demasiado baja para que ella la oyera. Continuó con su ataque verbal. Tu madre murió de enfermedad, ¿verdad, Joanna? Tienes mucha suerte de ser hija única, así que recibirás todo el dinero del seguro. De hecho, yo era el beneficiario del seguro de mi madre. Mi madre me había dicho que, gracias a que mi padre se había inscrito en numerosas pólizas de seguros, podría vivir cómodamente incluso después de su muerte. Realmente lo agradecí. Al igual que mi padre, mi madre también se aseguró de tener un seguro sustancial, y mi suegra decía que era una suerte que yo recibiera dinero solo porque alguien a quien amaba había muerto. ¿Pensaba que me haría feliz recibir ese dinero? No pude contener mi ira desbordante. ¿Cómo te atreves a decir que tengo suerte? Desaparece de mi vista ahora mismo. Para sacarla de la funeraria, agarré sus pertenencias y se las tiré. Incluso mientras la empujaba, comenzó a decir más cosas egoístas. Solo piensa en todo lo que recibas como una suerte y úsalo sabiamente. Eso es ser realista. Lamentar a alguien que ha fallecido para siempre no sirve de nada. Puedo enseñarte cómo gastar el dinero. Ignorando sus palabras, la empujé hacia la puerta. Oye, Joanna, eso es demasiado. Stanley también estaba tratando de seguir a su madre afuera. Voy a la casa de mamá Osa. Joanna, deberías tranquilizarte sola. Stanley dijo esto y, sin esperar mi respuesta, salió corriendo. Sentí que me estaba culpando y defendiendo a su madre, lo que me hirió profundamente. En un momento en el que me sentía más vulnerable, necesitaba a Stanley a mi lado, pero me quedé sola, parada en estado de shock. Incluso al día siguiente, Stanley no había regresado a casa.
En mi desesperación, me sumergí en mi trabajo para distraerme de mis sentimientos. Aproximadamente un mes después, Stanley finalmente regresó a casa. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Mis emociones, una mezcla de desesperación, tristeza y enojo que pensé que había reprimido, volvieron a fluir sin control. Estaba preocupada por mamá Osa, así que regresé a la casa de mis padres. Había sospechado que podría haber regresado con sus padres, pero no me había imaginado que dejaría su trabajo. Mi confianza y afecto por Stanley se desvanecieron y, suspirando profundamente con sarcasmo, le espeté. ¿Fue idea de mamá Osa? Somos adultos. Tal vez sea hora de que ambos crezcamos y vivamos nuestras propias vidas lejos de nuestros padres. ¿No crees? Entonces Stanley sacó su teléfono inteligente y me mostró el rostro radiante de su madre en una videollamada. Hola, Joanna, ¿sigues enojada, osito? Te dije que todavía era demasiado pronto para regresar. ¿Por qué volviste ya? Parecía que la videollamada había estado en curso desde que Stanley regresó. Osito, ve y díselo de una vez, dijo su madre alegremente. Incitado por su madre, Stanley me mostró un trozo de papel. Era un anuncio de una villa con piscina, con un precio de 2 millones de pesos. Compré esta casa para que vivamos en familia, dijo. Estaba a punto de preguntarle de dónde podía sacar esa cantidad de dinero una persona sin trabajo, pero su madre no me dejó hablar. Joanna, ¿recuerdas que te dije que mi nuera debe cuidar de sus suegros? Me echaste de casa, lo que significa que te negaste a cuidar de mí en mi vejez. Eso te descalifica para ser llamada la esposa de Stanley. No eres de la familia, dijo su madre con aire de suficiencia, inclinándose hacia la cámara. Ignorándola, le pregunté a Stanley, ¿cómo pudiste permitirte una propiedad así? Sin embargo, su madre comenzó a hablar de nuevo. Oh, ¿no te has dado cuenta? El único lugar de donde podría venir ese dinero es de tu cuenta bancaria. Finalmente, Stanley y yo podemos graduarnos de ese apartamento destartalado. Somos tan afortunados. Stanley levantó una libreta bancaria con mi nombre y me la mostró. Rápidamente tomé la libreta, pero estaba sorprendida y temblando por el acto criminal de él y su madre. Instintivamente, me abracé a mí misma. Había regresado a casa mientras yo estaba en el trabajo y se había llevado la libreta bancaria sin permiso. Esta libreta me la había confiado mi madre cuando recibió la herencia de mi padre. También contenía la herencia que recibí cuando mi madre falleció y mis ahorros. Al ver mi angustia, su madre se rió triunfante. Simplemente le di un buen uso al dinero que no estabas usando. ¿A qué te refieres con esa mirada insatisfecha? Está mal dejar una gran suma de dinero en un banco. Bueno, si te disculpas y nos pides que te dejemos volver a ser parte de la familia, podría considerar vivir juntos. Joanna, mamá Osa tiene razón. No es demasiado tarde para pensarlo. Quiero seguir casado contigo, pero no podemos continuar nuestra vida de casados a menos que te disculpes y arregles las cosas con mamá Osa, añadió Stanley, empezando a defender a su madre. A pesar de saber que podría pasar, no hubo disculpa de su parte, ni siquiera una excusa para robar de mi cuenta bancaria y gastar mi dinero. Estaba profundamente decepcionado de él como persona. Por un momento, me quedé sin palabras. No necesitas decir eso. Bebé Oso es tan amable. Si puede conseguir una villa, no necesita una mujer como esta. Bebé Oso, deberías buscar una nueva esposa, intervino su madre cada vez que veía una oportunidad. Después de pensar un momento, Stanley dijo, tienes razón, y me entregó un papel. Mamá Osa preparó esto por si acaso. Aunque nunca pensé que lo usaríamos porque confiaba en ti, Joanna, tal vez deberíamos firmarlo ahora mismo. El documento que me entregó era, como era de esperar, una solicitud de divorcio. Pero no tenía nada que perder, así que cambié de tema y sonreí. Gracias por traer los papeles del divorcio. Me ahorra la molestia de ir a buscarlos yo mismo. Es conveniente si nunca tengo que volver a verlos a los dos. Dije mientras lo llenaba de inmediato. Mientras Stanley llenaba su parte, rápidamente empaqué mis pertenencias.
Como habíamos estado viviendo en la casa en la que él había estado solo, dejé los electrodomésticos como estaban. Bueno, adiós entonces. Disfruta de tu vida en la gran villa que compraste con dinero robado, dije y salí rápidamente de la habitación. Me sentí extrañamente renovada a pesar de todo lo que había perdido. Tomándome un momento para respirar, abrí la libreta bancaria que había recuperado de Stanley. Lo que mostraba era que todavía había dinero allí. ¿Qué está pasando? De hecho, su madre había afirmado que compraron la lujosa casa con mi dinero. Sin embargo, mi libreta bancaria estaba intacta. Si bien tenía curiosidad sobre cómo se las arreglaron para comprar la casa, me sentí aliviada al ver que no habían retirado ni un centavo de mi cuenta. Con esa tranquilidad, me dirigí directamente a la oficina municipal. Después de completar los procedimientos de divorcio, noté una llamada entrante de Stanley. Curiosa, respondí, e inmediatamente comenzó a hablar sobre el pago de la villa. Mamá Osa cree que lo compramos con el dinero de Joanna, pero yo usé todo el dinero que tenía escondido en su casa. Me explicó que después de descubrir la gran suma en mi libreta bancaria, Stanley se lo había comunicado a su madre. Resultó ser tal como ella pensaba. Me lo imaginé cuando el dinero del seguro de sus padres pasó a ella, habría ascendido a algo así. Me sorprendió la cantidad cuando mi marido también falleció, pero de alguna manera no me gustó la idea de guardarlo en el banco y lo escondí en casa, dijo, revelando dónde había guardado sus ahorros. Había alrededor de $500,000 en efectivo de seguros de vida y otras herencias. Al principio, lo había depositado en el banco, pero le molestaba que le hablaran de oportunidades de inversión cada vez que la visitaba. Así que retiró todo su dinero y se lo quedó para ella. Parece que sus afirmaciones se basaban en sus propias experiencias. Probablemente encontró cierta sensación de superioridad al mirar el dinero en efectivo. Sin embargo, eso no es algo que se le debería decir a alguien que ha perdido a un ser querido. Después de haber resuelto mis dudas, ya no me interesaba saber más de Stanley y lo interrumpí. ¿Qué estás tratando de decir? Mi dinero no fue tocado, así que no necesito escuchar más historias irrelevantes. Stanley luego continuó explicando apresuradamente. Su madre era tacaña y siempre se resistía a gastar su propio dinero. Sin embargo, cuando descubrió que había dinero en mi cuenta bancaria, de repente le exigió que lo usara para comprar una casa de 2 millones de pesos. Haz rápidamente el pago inicial de esa cuenta y saca una hipoteca antes de dejar tu trabajo, le había ordenado. Siguiendo sus instrucciones, Stanley procedió con los arreglos, pero finalmente se dio cuenta de que no podía retirar el dinero solo por poseer mi libreta bancaria. Durante mis ausencias de casa debido al trabajo, regresó varias veces para buscar una firma que pudiera haber escrito yo, hurgando en varios lugares. Mientras tanto, su madre siguió impulsando el plan y la fecha límite para el pago inicial se acercó de repente. Incapaz de decirle a su despistada madre que no podía retirar el dinero de la libreta bancaria, Stanley aprovechó a regañadientes la oportunidad de sacar dinero de su alijo. Usó ese dinero para el pago inicial y logró obtener un préstamo antes de renunciar a su trabajo. Al escuchar todo esto, lo que sentí no fue más que lástima, vergüenza y total desconcierto. ¿Crees que soy lamentable, no? Por eso deberías disculparte con mamá Osa y empezar de nuevo. Entonces, Joanna, también puedes vivir en la villa con nosotros. Básicamente, me estaba pidiendo que me disculpara con su madre y volviera con él para poder terminar pagando la hipoteca. El insulto fue demasiado y sentí que mi ira aumentaba. No puedo creer que tengas el descaro de decir todo esto. Ya solicité el divorcio, así que no hay posibilidad de que volvamos a estar juntos. Ahora somos desconocidos el uno para el otro. De ninguna manera, acabas de firmar eso hace un momento, ¿verdad? Parecía que Stanley no había previsto que yo solicitara el divorcio tan rápidamente. Salí de tu casa y fui directamente a la oficina municipal, así que este asunto y yo ya no estamos relacionados. Oh, qué alivio, decirlo de repente me hizo sentir más liviana. ¿Cómo se supone que voy a pagar la hipoteca ahora que dejé mi trabajo? Como Stanley había estado contando con mi cuenta bancaria y mi salario para pagar la hipoteca, estaba desesperado. Déjame darte un último consejo,
¿Por qué no le pides a mamá Osa que se inscriba en muchos seguros? Entonces, con suerte, experimentarás el tipo de suerte del que ella solía hablar conmigo, dije, y luego colgué el teléfono. Stanley intentó llamar varias veces después de eso, pero yo ignoraba todas sus llamadas. Sin embargo, un día escuché un mensaje de voz que había dejado: necesito pedirte un favor. Mamá Osa se lastimó en la piscina y ya no puede caminar sola. Todo es un desastre y no puedo manejarlo. ¿Podrías hacerte cargo de la hipoteca? Era un mensaje largo, pero escuché hasta el final. Su madre había saltado a la piscina de manera muy imprudente para su edad, se golpeó la espalda contra el agua y no pudo salir de la piscina. La llevaron inmediatamente al hospital en ambulancia, pero parece que aterrizó mal y ya no puede caminar sin ayuda. Sin embargo, al rechazar el cuidado de extraños, su madre le pasó la responsabilidad a Stanley, quien obedientemente comenzó a cuidarla como ella le indicaba, sin ningún conocimiento sobre el cuidado de personas mayores. Una madre irritada le dijo: no puedes cuidarme en absoluto. Usa el dinero que tengo escondido en la cómoda para ingresarme en un asilo de ancianos bien equipado de inmediato. Su madre manifestó su preferencia por la atención profesional en lugar de los insuficientes intentos de Stanley por cuidar de su hijo. Sin embargo, como los ahorros ya se habían gastado como pago inicial y se habían agotado, cuando Stanley finalmente le contó esta verdad a su madre, ella se puso furiosa. Naturalmente, su tacaña madre no tenía seguro y, por lo tanto, no tenía cobertura. Antes del accidente, su madre trabajaba a tiempo parcial, pero gastaba la mayor parte de su salario en su belleza, por lo que no tenía ahorros. Stanley, que cambiaba de trabajo con frecuencia, se encontraba en la misma situación. Al encontrarse en una situación desesperada, decidieron vender la lujosa casa, pero parecía difícil encontrar un comprador. Después de ser constantemente acosado por su caprichosa madre, Stanley, aunque harto, no pudo abandonarla y terminó viviendo con ella en un pequeño y viejo apartamento, tal vez ligeramente reformado. Aceptó a regañadientes la ayuda de una cuidadora y ahora está trabajando duro para pagar la hipoteca. Al escuchar el mensaje de voz, no sentí más que lástima y borré el mensaje. La vida es realmente impredecible. Ahora llevo una vida plena inmersa en mi trabajo. Es difícil creer que antes me faltaba motivación e ideales en mi trabajo. He ascendido a un puesto más alto con más responsabilidades, pero el trabajo es más gratificante que nunca. La adivinación ha demostrado ser poco fiable. La persona que una vez pensé que era mi destino ahora solo me inspira lástima. Sin embargo, de alguna manera, me ayudó a darme cuenta de quién soy realmente, así que tal vez ese fue el destino. Seguiré trabajando duro y ahorrando dinero, disfrutando plenamente de mi vida en mis propios términos.